Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, día miércoles 3 de febrero de 2021. La clase del día de hoy, bueno, va a ser un poquito diferente a las anteriores, ya que solamente van a estar los estudiantes que realizan la exposición de las temáticas anteriores que se hicieron, que por cuestiones de problemas de salud, tecnología y conectividad no pudieron estar presentes, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, déjame abrir este archivo de aquí. Ya. García, recuerde que me debe de enviarme los dos enlaces, el de Word y el de, Excel, y el de PowerPoint. Este de aquí solo es PowerPoint. Necesito también el informe que es, eh, que es de Word. Aquí mi apellido está mal escrito también, García. Es Nevares, no Narváez. Nevares. Ahí dice Narváez. Bueno, vamos a Perdón, ir, profesor. Siempre. ya vamos a ir con la primera, Espinosa, por favor. Ya le voy a colocar la diapositiva de su grupo. Me dice cuál es la temática que usted va a exponer. Son las tres últimas, si no me equivoco. Diagrama de flujo, variable elección de nombre para los variables y lo que sigue. Tipos de variables. Eso ahí entonces, ahí, diagrama de flujo. Ya. Listo, ¿Enciendo la bueno. cámara? Ya, sí, se me puede ver con la cámara mucho mejor, Carlos. Ya, ok. Bueno, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi temática es diagrama de flujo, No sé, variable un y elección. ratito, Karen, no se le ve la cara, el rostro en la cámara. No sé si ya la activó bien. Ya ahí recién. Yo me estaba viendo, pero no. Ahí sí. Ya, ahora sí, listo, ahora sí, ayúdame por favor poniendo. Ok, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. La temática de hoy es diagrama de flujo, variable, elección de nombre para las variables. El diagrama de flujo se conoce como diagrama de flujo aquellos gráficos representativos que se utilizan para esquematizar conceptos vinculados a la programación. Es lo que estábamos viendo en unos días anteriormente y lo que estamos viendo actualmente. Los procesos técnicos o tecnológicos en la psicología de la educación y casi en cualquier temática de análisis. O sea, puede ser en el área de matemáticas, se utiliza el diagrama de flujo, en la misma materia de programación o la informática, en, en algún esquema que podamos realizar en alguna otra materia para poder simplificar las cosas y poder tener una mejor visibilidad o percepción de lo que estamos realizando. Una variable en programación, podemos decir que una variable es un dato que se aloja en la memoria de la computadora. El nombre de identificación que le asignamos está asociado a la dirección dentro de la memoria y el valor que guardamos en la información que contiene la variable. Por lo general, este tipo de datos siempre se utiliza como para guardar en los programas que se realizan. Se necesitan guardar algunos datos importantes para poder asimismo seguir con alguna secuencia de algún programa que tengamos. Por eso dice que debemos tener una variable dentro de ellas. Y la elección del nombre para las variables, hay variables que son definidas con nombres confusos. Esto suele pasar muy a menudo cuando queremos resolver los problemas rápidamente. Por ejemplo, que debemos tener opciones
o sea, para así mismo poder tener la solución más rápido del problema que tengamos en el momento. La siguiente diapositiva, profe. Tipos de variables. Variables boolean o bool y variables integer o integer. Un tipo de variable con dos valores posibles, que es estoy hablando del bool, dice que es un tipo de variable con dos variables posibles, con dos valores posibles, perdón, con el fin de facilitar las escrituras y razonamientos de programas que admite el uso de las variables bipolares o que se admiten dos valores verdaderos o falsos. Sí, en esto, por lo que sí podemos entender o acoger, es que podemos tenerlo para algo que sea verídico o algo que sea no verídico. Entonces podemos tener esas dos opciones. Por eso su mismo nombre dice variables, varía. También dice que la asignación del contenido se hace tomado la variable igual a uno de los dos valores. Ejemplos, agotamiento, optimizando. Dice que tenemos un agotamiento, pero este es verdadero. Y el optimizando viene a ser falso. Entonces, tenemos una pequeña clave o un pequeño margen de error como para saber si es que podemos acceder o no a esta variable. Variable tipo integer. Las variables tipo integer sirven para almacenar valores enteros positivos y negativos. Estos valores nos sirven, por ejemplo, si estamos más que todo cuando es en algo matemático y queremos guardar algún programa o algún esquema con algoritmos, entonces ahí nos sirve para poder impregnar las partes positivas del problema y las partes negativas dentro de ellas. Bueno, profesor, muchas gracias. Listo, ok. Muchísimas gracias, Karin. Con respecto a los diagramas de flujo, no sé si tengas sobre la parte de la gráfica, la representación de los gráficos, para qué sirven cada uno de ellos. Consulto sobre aquello. Entre los diagramas de flujos sí hay algunos, pero no me acuerdo el nombre, tanto que estudié. Ay, profesor. Bueno, listo, ok, gracias. Bueno, vamos ahora con el estudiante Cortés Brian. Ya, buenas tardes. De un segundito ya le coloco su diapositiva para que realice su exposición. Dígame qué tema le toca a usted exponer. Variables y diagrama de flujo. Ya, variable y diagrama de flujo. Listo, a partir de ahí entonces. Listo. Si puede activar la camarita también, por favor, para que exponga. Profe, el problema es que está en el teléfono cargando porque está descargado y lo tengo Ya, desconectado. ya, bueno, ya, no importa ya. Continúe entonces. Listo, un diagrama de flujo. El diagrama de flujo también conocido como es una manera de representación gráfica, la cual nosotros utilizamos para hacer acciones, como por ejemplo, uno de los ejemplos que usted nos dio que fue que va, el inicio es un óvalo, tipo óvalo invertido, que ese va el inicio, le podemos poner el título. Que ahí van tipos que parecen rectangulares, pero a los lados, ahí eso es lo que va puesto lo que es el desarrollo. El diagrama de flujo también
En el diagrama de flujo hay 4 tipos de diagrama. Va a ser la representación, que es el horizontal, que va de izquierda a derecha, dependiendo del orden de la lectura. El vertical, que va de arriba hacia abajo, como una lista ordenada. El panorámico, que permite ver los procesos enteros de una sola hoja utilizando el método vertical horizontal o el arquitectónico, que representa en una sola hoja todo el área de trabajo. Los procesos de diagrama de flujo en el ámbito, este ámbito, nos referimos a una secuencia específica de actividades, a los pasos, es decir, que nos basamos a los pasos que hay dentro de un diagrama de flujo. Los símbolos de un diagrama de flujo son el tipo que parece óvalo, que es el inicio y el final. Esa representa el inicio y el final del proceso. Va con flechas que va unidas a los símbolos, el de entrada y el de salida, el de proceso que es un rectángulo y el de decisión, que es un rombo. Profe, por favor, la siguiente diapositiva de variables. Profe, gracias. Dice que una variable es una unidad de datos que se puede cambiar de valor. Es una forma más simple de almacenamiento, representada por una zona de memoria donde se almacena un elemento de datos. Las variables tienen dos propósitos, que son el de programar, el del programador, que puede elegir los nombres de ellas, y también el que puede escribir programas o funciones que trabajen con cualquier valor en ellas. Las características de las variables de un programa son asignación de memoria, declaración, alcance y son esos tres, perdón. La asignación de memoria es una manera de posición en una memoria de la computadora. Se crea una nueva variable en un programa. Le asigna la cantidad de memoria en el funcionamiento del tipo de datos de la variable. En la declaración se le da el nombre a la misma y también le da un tipo. Y en el alcance se determina hasta dónde se puede leer o cambiar el valor de la variable. Los tipos de variables en programación son entero, corto, largo, punto flotante, sencillo o doble, carácter, el booleano, la cadena de longitud física y cadena de longitud variable. En entero, corto y largo, estos tipos corresponden a números enteros tales como el 1 al menos 15 o 0. Las variables enteras se usan cuando se sabe que nunca habrá nada después del punto decimal. El punto flotante, los números de punto flotante pueden ser tipo decimal como 3.2435 o 5.7, así sucesivamente. En lo que es carácter, este tipo de representación de valor son letras o dígitos que se expresan dentro de la variable. En booleano, una variable que puede
uno, sea uno de los siguientes valores que puede ser verdadero o falso. En la cadena de longitud física, son las variables que contienen texto y tienen dos tipos. Con una cadena fija se declara cuántos caracteres se va a conectar en esa cadena. En la cadena de longitud variable es aquella que se la define como longitud. Esta es el tipo de predeterminada en básica y se utiliza para tomar una entrada del usuario donde no se sabe cuál será la respuesta. Gracias, licenciado. Bueno, listo. Y por último, por favor, García. Como le indicaba García, debe enviarme también el enlace de lo que es el informe. El escudo que está utilizando ya es un escudo actual. Recuerde que en el aula virtual está la carátula de referencia y ahí está con el escudo actual. Debe actualizar el escudo, por favor, García. Listo, García. Habilita, por favor, la cámara para que continúe con la exposición. Ahí fue. Y también, antes de exponer, indica cuál es la temática que va a exponer, ¿sí? Todavía no se le ve la cámara, García. Ya, a ver, parararán. La tenía ahorita. A ver. Ah, ya la vi. ¿Ya? No, no se le ve para nada. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí sí ya. Listo. Comience, García, entonces su exposición. Ok, ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó hablar sobre tres palabras, tres conceptos, tres temas muy importantes dentro de lo que es programación. Y son los conceptos de programación, código fuentes y algoritmos, que en cierto modo están interrelacionados, ¿verdad? Gracias, profesor, por la siguiente diapositiva. En este momento yo le voy a hablar de la programación. ¿Qué es la programación? ¿Nosotros qué entendemos por programación? Programación es el arte de diseñar, de crear aplicaciones o software a partir de códigos, de lenguajes. Y eso es, o sea, la programación en cierto modo es eso, ¿no? Tener las herramientas de poder crear el software o aplicaciones a través de diferentes herramientas como pueden ser los algoritmos, el código fuente, la código base, el lenguaje C, los compiladores. Compiladores, ¿está bien, profesor? Por ejemplo, PCInt es un compilador. ¿Estamos de acuerdo, profesor? Hola. Exponga, García, que al final hago la rectificación, ¿sí? Y exponga lo que ha consultado, ¿sí? Sin tratar de inventarse las cosas, ¿sí? Exponga lo que ha consultado. Ok, no es que me las estoy inventando, profesor, sino que estoy exponiendo en base a lo que yo pienso, pues, a lo que yo creo. Pero si es así, si quiere que lea, yo leo. Entonces, eso es lo que habla de la programación, del proceso de creación de programas informáticos. Esta definición se puede interpretar de muchas maneras. La programación no es más que una explicación a la computadora de qué, en qué, cómo, cuándo, de qué forma un usuario puede crear aplicaciones
Eso es en cuanto a programación. Ayúdeme, profesor, con la siguiente diapositiva, que es el código fuente. En informática se denomina código fuente al conjunto de líneas de texto que expresan en un lenguaje de programación determinado, ya sea código JavaScript, Java, Python, entre otros que hay. Los pasos que debe seguir el computador para la correcta ejecución de un programa específico. Ya los códigos fuentes, como le dije, es un programa escrito, ¿no? Y usa lenguajes de programación, como por ejemplo la siguiente diapositiva, profesor. Son los algoritmos. Los algoritmos son finitos, tienen principio y tienen fin, y no es otra cosa que los pasos a seguir de manera minuciosa y detallada que tiene que seguir el programador o el programa para ejecutar la información que nosotros le damos. Eso es lo que le puedo decir, profesor. ¿Alguna pregunta? Listo, bueno, ok, muchísimas gracias. Bueno, con la primera parte que estaba hablando sobre lo que es el PCI no es una programación, no es un lenguaje de programación. El PSI es una herramienta para realizar diagramas de flujo, ¿sí? Es cosa totalmente diferente a lo que es un programa, lenguaje de programación y peor, código fuente. Recuerden que del PSI se obtiene lo que es el diagrama de flujo de un algoritmo y de ahí se obtienen los dos diferentes tipos de diagrama, el diagrama clásico que es el de FD y el diagrama de Nash-Zimmerman. Y luego de ello, esa misma aplicación nos permite llevar a pseudocódigo. Ya habíamos visto anteriormente la definición de pseudocódigo, el cual es un paso o la interpretación de cómo se va a programar, ya después cómo se va a desarrollar. Entonces es totalmente diferente a lo que estaba diciendo. Bueno, necesito que me envíe, por favor, lo que es el archivo de Word, el informe de esto de aquí, ¿sí? Con las normas APA utilizando la carátula de referencia, me lo envía por interno, por favor, el enlace, así como, bueno, lo de este archivo ya lo tengo. Entonces, me ayuda por favor con eso de ahí. Las notas que tienen cada uno, Espinosa 8, esto es de la exposición. Cortés tiene 7.75 y García 7.50. Entonces, esas serían sus notas de la exposición. Ya el día más tarde, día viernes, les tendría sus notas ya de trabajo grupal. Y con eso, bueno, irían completando sus notas y ya después tendrían ya su nota completa. Eso sería todo, estimados estudiantes. No sé si hay algo más, alguna cosa que acotar, alguna duda, alguna inquietud. No, profesor, muchas gracias. Listo, ok. Entonces, bueno, los dejo. Terminamos aquí la clase. Igual esta clase es grabada, la voy a subir igual al aula virtual para que quede como constancia para sus demás compañeros que expusieron, ¿sí? Y no a nadie se le está regalándole ninguna nota ni nada, ¿sí? Me gusta por ese lado ser demasiado, decir, demasiado justo y estricto en esa parte, que todo quede totalmente evidenciado y no se dé a malas interpretaciones, ¿sí? Entonces, eso, muchísimas gracias y bueno, prepárense bien para que puedan, como es que es, rendir su examen. El examen de primer parcial ya a las 4:30 se habilitó, igual lo tienen abierto hasta el día de mañana, ¿sí? Entonces, por favor, prepárense antes de ingresar. Dígame, Pedro Feliciano. Pedro Bone, dígame. Tenía levantado la mano. Sí, ingeniero, buenas tardes. Dígame. Buenas tardes, compañeros también. Una pregunta así, ya aprovechando que estamos acá en esta unión de clase, ¿no? Quería preguntarle a usted como profesional en la materia, ¿cómo uno puede interpretar el momento de programar, ¿no? Uno ya manda a programar y le salen unos colores, unas flechitas abajo, verdes y todo. ¿Uno cómo puede interpretar eso ahí? Obviamente está dando a entender que tienes un error, pero ¿cómo uno puede identificar cuál es el error y poder hacerse un poco más
profesional en ese ámbito. Si me Ya. puede ver con eso. Ya, ok, pero bueno, en respecto a la programación va a depender bastante del IDE. En este caso nosotros estamos utilizando un IDE que es en línea. Este IDE en línea, si nosotros por A o B razón, déjenme ver, aquí está. Si nosotros por A o B razón escribimos un código mal o alguna cosa, nos va, como usted justamente lo indica, nos va a sombrear ya sea con colores verdes o rojos. Dependiendo del color es la advertencia o la problemática que se dé. Dependiendo del color es el nivel también, ¿no? Entonces, un color verde puede ser alguna cosa de sintaxis, un color rojo es algo que no deja de ejecutar totalmente, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando uno está realizando, no sé cómo si no me carga rápido, cuando está realizando uno el programa, automáticamente uno cuando lo ejecuta le aparece un error. Eso mismo pasa, por ejemplo, en el PCIN. En el PCIN, por ejemplo, uno, por ejemplo, cuando lo ejecuta, en la parte de abajo le sale error. Y ahí le indica dónde está la parte errónea. Déjenme ver si habilito, si abro, se me abre lo que es la parte del IDE con el cual estamos trabajando para poderle justamente poderles indicar esa parte ahí. No sé qué pasa, que no me está cargando rápido. Y como les indico, es decir, todo depende bastante del IDE, del IDE que están programando. Hay unos IDE que son mucho más intuitivos, en los cuales donde usted escribe alguna palabra o alguna cosa, automáticamente le sale para que usted nomás complete lo que le hacía falta o alguna cosa así, ¿sí? No sé qué pasa, porque no me encargo rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No carga. De ahí, a medida que ustedes van, es decir, van programando, ahí ustedes van a ir identificando ciertas cosas, ciertas fallas, y de ahí van a ir, limando ciertas problemáticas que van a ir pasando, ¿sí? Que le digo, llegar a ser ya un profesional programando cuesta bastante. Bueno, voy a utilizar aquí este programita, el que hicimos de ingresar datos. Voy, por ejemplo, a cometer un error normal que a veces nos hace falta, por ejemplo, comernos una com, el punto y com, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me aparece una línea roja, ¿cierto? Línea roja. Si yo la ejecuto, me va a salir un error. Vamos a ver. ¿Sí? Aquí me sale, mire. 1 error. ¿Sí? Compiler exit status. ¿Sí? Entonces, aquí en este IDE me marca con el punto rojo en qué parte, en qué línea está el posible error. Y aquí me lo remarca con la línea con este rojo. Entonces, aquí justamente mire, aquí me da si se da cuenta, aquí me indica el error. Me dice main C 3023, 32.23. Si me está diciendo que la línea 30, ¿sí? Hay un error. Y aquí me dice que hay una excepción, ¿sí? Que hay algo que me estoy olvidando de poner y me lo remarca como entre comillas, que es el punto y coma. Me dice después de la expresión. Es decir, que después de la expresión scan LF altura, ¿sí? Me estoy olvidando de esto. ¿Sí? En este caso, este IDE me está indicando exactamente qué es. ¿Sí? Le coloco el punto un ratito, le coloco el punto y coma, ¿sí? Y se va la parte de la coma que es de la excepción. Dígame, Pedro. Perdón, le pido disculpas no, por interrumpirle, porque hasta ahí va exactamente donde es mi falencia, porque la verdad que me llama mucho la atención esos códigos que te indica la computadora. Incluso la computadora te da dando la ayuda, pero en muchos casos trabaja con
con el idioma inglés no, yo lo cojo rápido, tengo poco fluidez en el inglés y yo lo que hago es traducirlo porque Google te da la oportunidad. Ya, muy bien. Correcto, debe Pero, traducirlo debe traducirlo. Si no está, ya, no hay ok, cualquier pero manera mire, de traducirlo. tengo, o sea, en mi trabajo, la verdad que yo quiero que mi trabajo me salga perfecto. Y simplemente tengo un problema. Después de la N que está en rosado, ahí en nombre, me sale todo nombre así abajo, la línea roja. Y yo no sé. Y ya le he comparado todo arriba, todo está igualito. Y no sé. Acorde como la clase que te di ayer. Y la verdad que no quisiera entregar un trabajo así, con ese error. Ya, Así me sale a mí. ya. Por ejemplo, Ya, por mire, favor. por ejemplo, era lo que yo le dije desde un principio. Si usted no coloca bien el nombre de la variable o la posición donde va el resultado que usted quiere mostrar, le va a salir error. Aquí, por ejemplo, si yo ejecuto, me sale esto. Aquí me sale en la línea 34. Aquí está la línea 34. Aquí está el error. ¿Sí? Me dice uso de un identificador no declarado. ¿Sí? Que me dice que no he declarado un identificador o una variable. Identificador es como una variable. ¿Sí? ¿Sí? Que la variable que he escrito aquí, nombre 1, ¿sí? No está declarada. Y si nos ponemos a revisar, yo en ningún momento he declarado nombre 1, he declarado un nombre, ¿sí? Entonces hay que ir interpretando lo que me pide, lo que me sale. Si debe de ser muy específico, ir leyendo y darse cuenta qué es lo que le va diciendo. Entonces, me dice que nombre no es, que no es nombre 1, entonces es nombre. Primero debo verificar, ¿sí? Entonces, la variable que tengo definida es nombre. Entonces, quito el 1 para que sea nombre y automáticamente se me va el error. ¿Sí? Ahora, aquí por ejemplo dice porcentaje S. Si yo le cambio, por ejemplo, porcentaje D, ¿qué pasa? Me sale ahora en color verde. ¿Por qué? Porque el tipo de dato que yo estoy colocando aquí, porcentaje D, que significa que estoy utilizando un valor entero, eso ya lo había dicho en la clase anterior, antes de que les diga esto. Si en la primera clase me iba a mostrar datos. Le había especificado que porcentaje S es para carácter, porcentaje D para valores enteros, porcentaje LF para valores doble o flotantes. Entonces, si yo veo que me sale en línea verde y lo ejecuto, aquí me va a salir. Miren que me sale warning, advertencia, ¿sí? Me dice que el tipo de formato especificado in, ¿sí? Es un in, pero el argumento es de tipo carácter, ¿sí? Me está siendo clarísimo. ¿Por qué? Porque nombre, si me coloco aquí en nombre, me está diciendo que es un tipo de dato char, que es un tipo de dato carácter. Pero lo que yo estoy colocando acá en porcentaje D, en cambio, no es porcentaje S, que corresponde a carácter, sino porcentaje D, que corresponde a entero. Entonces, por eso me salta el error, ¿sí? Entonces, eso hay que tener muy preciso esa parte de ahí. Ahora, en clase solamente vimos estos tres, 1, 2, 3 variables. Una variable carácter, una variable edad y una variable flotante o doble, ¿sí? Y se les pidió aumentar 5 caracteres, 5 variables más, creo que son, ¿sí? Entre ellas tenemos enteros y caracteres. Entonces, para yo poder ingresar, primero, mostrar para pedir al usuario ese carácter y que el usuario ingrese esa variable, primero debo de cambiarle el nombre a esa variable, de acuerdo a lo que yo estoy solicitando. Eso está en el video de ayer. Segundo, si coloco un nuevo nombre de esa variable, debo de declarar esa variable. ¿Dónde la declaro? En la parte de aquí, ¿sí? Debajo del in. Aquí estamos declarando las variables. Tercero, ya después que ya la persona ingresa todas esas variables, debo de mostrar todas esas variables. Entonces, debo de tener claro cómo voy a colocar yo el texto.
Si aquí termina, por ejemplo, la altura y voy a seguir mostrando otros datos, entonces sigo escribiendo lo que deseo mostrar. Dos puntos, el valor que voy a mostrar, ya sea si es entero, carácter o doble. Entonces, porcentaje, lo que deseo mostrar, ¿sí? Y sigo escribiendo lo que voy a seguir mostrando. Punto, porcentaje, lo que voy a mostrar S, por ejemplo, y sigo escribiendo lo que voy a seguir mostrando. ¿Sí? Porcentaje, por ejemplo, ya. Ahora, si yo aumenté tres cosas que voy a mostrar en el producto final, debo de acordarme que también debo de poner las variables a cuál o a qué corresponde estos espacios de aquí. Y esas variables deben de ser igual a lo que yo estoy diciendo aquí. Si pongo porcentaje de, significa que aquí voy a mostrar un valor entero. Entonces, la variable que voy a colocar aquí debe ser una variable entera, la cual debo de haberla ya declarado anteriormente en la parte de arriba. Asimismo, por ejemplo, pongo A, digamos, acá B, coma y acá C, digamos, ¿sí? Entonces, esta variable B, que corresponde al segundo dato de acá, porcentaje S, debe ser en cambio un valor carácter. Y el último porcentaje D debe ser un valor entero. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Si se da cuenta, aquí me sale errores. ¿Por qué me sale errores? Porque A, B, C no están declarados. Debo declararlas arriba. ¿Sí? Entonces, con eso, espero que le quede claro la parte de lo que es justamente la parte de presentación de los valores y también lo que es la asignación de variables, declaración y todo eso, ¿sí? Entonces, eso ahí Sí, sería. ingeniero, muchas gracias. Estoy muy agradecido por su paciencia y le pido disculpas por mi ignorancia. La verdad que me llama mucho la atención porque es difícil y por eso es que yo me aferro, porque es difícil y yo quiero solucionarlo porque usted nos va a indicar que simplemente este es el primer paso para un gran camino. Imagínese que esto es sencillo, obviamente, para usted que ya sabe. Ahora imagínese cuando nos toque más información meter y vamos a patalear. O sea, en mi personal lo voy a patalear más, pero ya lo voy a solucionar. Gracias por este aporte adicional. Disculpará cualquier cosa. Listo, ok, pero listo. Bueno, eso entonces sería todo, mis estimados estudiantes, y voy a hacer me acaba el tiempo. Entonces, muchísimas gracias a ustedes también. Gracias por sus exposiciones. Y bueno, prepárense bien para que rindan bien ese examen del primer parcial. Nos vemos la próxima semana. Pasen bien. Ok, profe, gracias. Gracias a ustedes. Pasen bien. Gracias, profesor.